entonces con cólico nefrítico. Bueno, se trata de un dolor pues muy intenso, incapacitante. Él pues puede aparecer de manera súbita y suele localizarse pues en la fosa lumbar, generalmente de un solo lado. El origen de este pues está en una obstrucción aguda en el riñón o en la vía urinaria, lo que pues va a generarle a la persona una distensión retrógrada del sistema. Además de eso, pues esta distensión lo que va a hacer es generarle pues un dolor bastante característico, que ya vamos a hablar más adelante de él. Listo. El cólico nefrítico es pues una de las causas principales de consulta en urgencias en todo el mundo. Es más frecuente que se presente pues en hombres que en mujeres y alrededor del 25% de los pacientes recurren con nuevos episodios, sobre todo si tienen antecedentes familiares de litiasis urinaria. Es decir, pues hay un claro componente hereditario que no pues podemos pasar de alto. Siguiente, por favor. Bueno, la causa en sí, la más común, son los cálculos renoureterales, en especial los de oxalato de calcio. Sin embargo, pues no todo es litiasis. Existen pues causas extrínsecas como lesiones vasculares, tumores malignos, incluso pues pueden llegar a tener dolores similares, enfermedades ginecológicas, procesos gastrointestinales y retroperitoneales, que pueden llegar pues entonces a simularnos o a generar pues cuadros muy similares. Siguiente, porfa. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, lo que va a ocurrir es que un cálculo pues se desprende y queda impactado en el uréter. Esto va a elevar la presión intraluminal, lo que va a provocar contracción de la musculatura lisa y va a generar a la persona pues espasmos. Estos espasmos entonces irritan las fibras nerviosas, específicamente las tipo A y las tipo C, lo que le va a generar impulsos dolorosos que viajan hasta los segmentos medulares de 11 y AL2. Además de eso, pues es importante que tenemos entonces unas terminaciones nociceptoras en la cápsula y en la pelvis renal que va a amplificarle mucho más a la persona el dolor. El siguiente. Bueno, en la clínica lo más típico es el inicio brusco de un dolor muy intenso en la región costolumbar. Este dolor pues va a tener exacerbaciones y no se va a calmar con cambios de posición. Por las mismas exacerbaciones también se suele acompañarse pues de agitación, de náuseas e incluso pues de vómito. Es un cuadro tan agudo que muchas veces pues el paciente va a llegar a urgencias muy desesperado. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico pues obviamente comienza en la anamnesis y en la exploración física. Hay que valorar las características del dolor, la presión arterial, la temperatura y el estado general del paciente. En cuanto pues, a los paraclínicos, se solicitan seguimiento pues, de orina, el hemograma, como la bioquímica sanguínea, y muchas veces se habla también de urocultivos, pues no solo pues, nos ayudan como a confirmar la sospecha, sino también a identificar que si hay o no complicaciones o a descartar alguna infección asociada. También en el cólico nefrítico complicado se habla de una fiebre pues, de más de 38 grados, sobre todo con una persona con una pionefrosis. Y si hay obstrucción e hidronefrosis severa con compromiso de la función renal, especialmente si la litiasis es de tamaño superior a 7 o a 10 milímetros. El dolor pues es incoercible a pesar del tratamiento que le demos. Va a llegar a presentar hematuria importante, puede que ya la persona tenga un antecedente de insuficiencia renal previa y puede ser que la persona nada más ya tenga de por sí un solo riñón o una uropatía obstructiva bilateral. Y, bueno, en el diagnóstico va a empezar pues con el examen físico. Lo que podemos encontrar es timpanismo, defensa voluntaria y dolor a la palpación en fosa lumbar. La palpación bimanual que hagamos puede llegar a generarle una exacerbación del dolor y la presión digital sobre los puntos renoureterales también suele ser positiva, no siempre, pero lo más común es que sea positiva. Siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico por imágenes podemos usar una radiografía simple de abdomen, una ecografía abdominal,
una urografía endovenosa, que es pues la radiografía pero con el medio de contraste, la tomografía sin contraste, que hoy en día pues es considerada en sí la técnica de elección por su alta sensibilidad y especificidad. En la urografía endovenosa, lo que básicamente se va a ver es que, como vemos aquí, está el medio de contraste, pero hay un pedazo en el que no se ve el medio de contraste porque ahí es donde está la obstrucción. Siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento, pues el objetivo inicial es pues aliviar el dolor y preservar la función renal. Mientras que vamos pues controlando o vamos reduciendo pues la obstrucción ureteral. Básicamente lo que vamos a hacer son pues reposo, una restricción moderada de líquidos. Se habla de que alrededor de 500 a cada 12 horas para no aumentar la presión intrarrenal. Se habla de esto porque pues básicamente pues no se recomienda sobrehidratar al paciente. Y además de eso, pues se habla de aplicación de calor local, por ejemplo, con compresas calientes en la región lumbar, lo que le va a ayudar a la persona pues a disminuir el espasmo muscular. Además de eso, pues se usan AINES para, pues son los de primera línea. Se habla de diclofenaco sódico 75 miligramos intramuscular. Lo que hace básicamente es pues reducir la producción de prostaglandinas para ayudar a disminuir la presión intraluminal. Otras alternativas se habla de ketorolaco, y también pues están analgésicos de rescate, que si el dolor pues persiste a pesar de los AINES, se pueden llegar a usar opioides. Y de antieméticos, pues para ayudar a controlar las náuseas y los vómitos, podemos usar ondansetron. Y también pues es importante que tengamos en cuenta que mientras que pues vamos haciendo esto como médicos generales, si ya hay que definir el tratamiento etiológico por parte del especialista, que en este caso sería el urólogo. Bueno, entonces ahorita yo les voy a hablar de la parte de lo que es la prostatitis aguda. Dale, siguiente. Un momento. A ver, ¿esa era la revisión toda de cólico renal? Sí, doctora, pues no me quise meter como a la parte del tratamiento etiológico porque hablaban de que eso ya lo hacía pues el urólogo. Bueno, el tratamiento del cólico renal, si bien es cierto, una gran parte la hace urología, pues hablamos del tratamiento quirúrgico, ¿no? Ese cólico renal, donde definitivamente se requiere un tratamiento, un abordaje quirúrgico. Pero hay cólicos renales, todos los cólicos renales no requieren tratamiento quirúrgico, doctora. Entonces, ¿cómo se define eso? ¿Qué pacientes iba a cirugía? ¿Qué paciente no a cirugía? ¿En qué criterios me debo basar? ¿Ya? Porque no es tan fácil como, bueno, es que le quede al urólogo, ¿no? Y si no hay. ¿Alguien profundizó un poquito de esa parte? Bueno, para mí sí es muy importante que ustedes profundicen el tema, lo estudien no solamente desde la anatomía patológica, las posibles causas, sino que se debe evaluar cómo se maneja un cólico renal en urgencias desde todos los puntos de vista, desde el manejo del dolor hasta cómo es el proceso para llegar a definir si ese cólico renal definitivamente se puede manejar con tratamiento exclusivo farmacológico con intención expulsiva, o si ese cólico renal definitivamente requiere un tratamiento quirúrgico. Entonces les voy a dejar eso de tarea porque me parece que está incompleto. ¿Ya? Comenzando por, no se debe pensar en forzar la diuresis del paciente, pues es que eso depende, ¿no? No es que no se pueda. En algunos cólicos renales sí forzamos la diuresis, entonces necesito que quede esa parte clara y necesito que todos la estudien porque se las voy a preguntar.
cuando nos veamos o en el examen. ¿Listo? Continúen entonces, prostatitis. Una pregunta, ¿algo que me quieren comentar de cólico renal, de lo que describió la doctora? Sí, doctora, es que también, este tema también lo vamos a ver con el doctor en la universidad. Sobre todo también íbamos a hablar de litiasis renal. Pues, en cuanto pues a la terapia médica expulsiva, doctora, pues yo había leído que se usaban pues afabloqueantes, hablaba de tansulosina. La idea era relajar el músculo ureteral y dicen que aumenta la tasa de expulsión. Sobre todo pues en cálculos se hablan de cálculos mayores de 5 milímetros. ¿Mayores o menores? Mayores ahí. O sea, le ponemos alfa bloqueador para dilatar un poco la vía urinaria alta e incluso la baja, pensando en tratamiento expulsivo de un cálculo mayor de 5. Sí, eso leí, mayor de 5 milímetros, que hablaban de alfa bloqueantes de 5 a 10 milímetros. O sea, si tiene... ¿Ustedes tienen la idea de cuánto es la luz del uréter anatómicamente? Doc, pues varía como de 3 a 5 milímetros. De 3 a 5 milímetros. Ajá. Bueno, más o menos mide de 3 a 7 milímetros, realmente. Hemos visto cálculos con esas dimensiones que se han podido expulsar. Yo lo que quiero es que ustedes tengan una diferencia entre lo que es una litiasis o urolitiasis, que puede ser litiasis en cualquier parte de la vía urinaria, nefrolitiasis, que es exclusiva de los riñones, ¿ya? Y creo que el tema que revisan con el doctor Méndez es netamente litiasis, o sea, cómo se forma la litiasis, los factores predisponentes, todo lo que involucra la fisiopatología de la litiasis como tal. Pero esto es la urgencia de la litiasis, ¿ya? Entonces, los cólicos renales, doctores, comienzan en la unión pieloureteral y terminan en la unión vesicoureteral. Ese es el espacio del cólico renal. Hay toda esta activación de la respuesta inflamatoria que genera el dolor, que es lo que finalmente lleva al paciente a urgencias, precisamente por eso, porque se obstruye esa vía. Y en ese afán del riñón desobstruirse, pues dilata la vía urinaria, hace un esfuerzo impresionante que se nota en los asoados, que se nota en la presentación clínica del cólico renal. Entonces, la luz del uréter hay que tenerla muy en cuenta porque eso es lo que define que yo pueda establecer, este paciente sí o sí puede irse para la casa o este paciente lo voy a tener que dejar porque lo vigilo o este paciente definitivamente va a ir a cirugía. Y la luz del uréter lo dice todo, entonces uno debe saber que la luz del uréter está entre los 3 y los 7 milímetros, por ende, esos cálculos mayores de esas dimensiones pues no tienen opción tan fácil de expulsión. Para eso también me tengo que dar en la localización del cálculo, en el estado de dilatación, en el estado renal, en las condiciones del paciente, o sea, son muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de definir, pero yo debo ser capaz en urgencias y eso no es para urólogos, eso debe definirlo el médico general. Esto debe saber, este paciente necesita que venga el urólogo a operarlo o este paciente definitivamente se le puede dar terapia expulsiva. Y no, doctora, no es para mayores de, como tal, de 10 milímetros, no. Tienen que ser menores de 7 porque es que no caben. Así usted le ponga el alfa-bloqueador que sea, ¿ya? Entonces, el tratamiento expulsivo con finalidad expulsiva o el tratamiento farmacológico con finalidad expulsiva es para menores de 7 milímetros. Menores. Porque sabemos que el resto de cálculos posiblemente tendrán que definirse con tratamiento quirúrgico. Entonces, por favor, profundícelo porque advertidos, se los voy a preguntar. Continúe la prostatitis. Bueno, dale a la otra, por favor.
Bueno, entonces como tal la prostatitis, hablamos de prostatitis como un grupo heterogéneo de síndromes inflamatorios, pues obviamente de la próstata, los cuales están generados principalmente por microorganismos gram negativos y su presentación clínica normalmente está bien definida. La entrada de estos microorganismos o su infección generalmente es a través de la uretra, pero también hay otros tipos de infecciones que ya los vamos a ver más adelante, y esto se ve por un reflujo intraprostático de lo que es la parte de la orina. A veces también suele haber una infección concomitante de lo que es la vejiga y el epidídimo. Aquí abajo hay una clasificación pues de lo que es la prostatitis en general, pero pues ahorita nos vamos a enfocar es en la clasificación, pues la tipo 1, que es la prostatitis bacteriana aguda. Además hay que tener en cuenta de que la prostatitis es una urgencia urológica debido a que esta puede complicarse y llegar a generar en el paciente incluso una sepsis o un absceso prostático. Dale al siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la etiología y los factores de riesgo. Dentro de la etiología, los gérmenes más comunes, como estamos hablando de lo que es pues algo relacionado con la vía urinaria, aquí vamos a hablar de infecciones generadas por enterobacterias, que son las más comunes. Estas suelen ser las más prevalentes y las que vamos a tener principalmente en cuenta. Aquí están los principales microorganismos relacionados. Tenemos que pues la principal, desde un 55-80% va a estar la E. coli. También podemos encontrar diferentes especies de Proteus en un 3-6%, otro tipo de enterobacterias como son la Klebsiella, Serratia y Enterobacter, e incluso la Pseudomonas aeruginosa. También tenemos, También tenemos factores predisponentes a lo que es generar una prostatitis en un paciente. Dentro de estos diferentes factores tenemos una infección urinaria previa. Esta la podemos encontrar en contexto por lo menos de una cistitis, una uretritis o una infección del tracto urogenital. Esta suele ser rara y normalmente cuando se genera pues por esta causa debemos pensar en una malformación urológica. También está la instrumentación urinaria, que la podemos encontrar comúnmente en lo que son diferentes procedimientos y manipulación vesical, como son las biopsias de próstata, cateterización vesical y cateterización vesical ya sea permanente o intermitente. Tenemos otros no muy documentados, un poco más raros, que se han visto que también pueden ser un tipo de factor de riesgo, como son incluso montar bicicleta, montar a caballo o presentar relaciones sexuales sin protección. Y también pacientes que pueden estar más expuestos a este tipo de infecciones, tenemos los pacientes inmunosuprimidos o pacientes diabéticos que pueden presentarse ese tipo de síntomas urinarios. Siguiente. Bueno, aquí puse otro tipo de microorganismos que hay que tener en cuenta. Tenemos por lo menos el Staphylococcus aureus, que normalmente cuando lo encontramos en un urocultivo debemos asociarlo, o bueno, generalmente está asociado a lo que es una bacteremia o una endocarditis. También tenemos el tipo de coli, pero el resistente a fluoroquinolonas o Pseudomonas aeruginosa. Estos dos normalmente se asocian más que todo a lo que es la instrumentación prostática. También encontramos lo que es la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis, que está más que todo relacionado a hombres sexualmente activos, y otros más raros como son los coccidioides, que los encontramos en pacientes quienes reciben terapia inmunosupresora. Dale al siguiente. Bueno, dentro de la fisiopatología, como ya dije anteriormente, pues la principal vía de infección va a ser la vía ascendente, donde los microorganismos o bacterias van a entrar desde la uretra y van a entrar a la vejiga, esta es la más frecuente. Pero hay otro tipo de vías de infección, como son el reflujo intraprostático por lo que es una orina infectada, y también la parte hematógena, que es un poco más rara y normalmente se encuentra más que todo en pacientes que cursan con bacteremias. Y lo que va a generar esto es una inflamación aguda de la próstata, lo que genera una congestión prostática, generando edema y aumento del tamaño de esta próstata, y también a largo plazo puede generar un riesgo de una formación de abscesos. Siguiente. Listo. Lo que es la prostatitis, cuando se presenta de una manera aguda, los síntomas que se van a presentar no va a ser una sintomatología sutil. Los síntomas van a ser muy claros en el paciente. Pueden generarse síntomas urinarios como son la urgencia urinaria, disuria,
incluso incontinencia, síntomas ya constitucionales como son fiebre alta, escalofríos, malestar, o incluso el paciente puede llegar a presentar mialgias. Presencia de dolor, este dolor va a estar localizado a nivel de la pelvis, zona perineal, o incluso puede llegar a presentarse dolor en lo que es la punta del pene. Y ya síntomas asociados a lo que es la inflamación aguda de la próstata, como son la presencia de un goteo postmiccional o ya la retención urinaria. Siguiente. Listo. Entonces, después de esto, cuando ya empezamos a sospechar que el paciente está cursando con una prostatitis, vamos a iniciar lo que es la exploración física del paciente. Y esto lo hacemos por medio de un tacto rectal. ¿Qué vamos a encontrar por medio del tacto rectal en el paciente? Vamos a encontrar principalmente una próstata aumentada de tamaño, que en su consistencia va a estar totalmente dura debido a que está inflamada. También está muy dolorosa, es totalmente anormal que la próstata duela, y también se va a sentir, debido a la inflamación de esta misma, va a sentirse una sensación de calor. Algo muy importante es que cuando hacemos el tacto rectal en un paciente que sospechamos una prostatitis, se debe evitar lo que es el masaje prostático. ¿Por qué? Debido a que esto puede aumentar el riesgo de que el paciente llegue a presentar una bacteremia o incluso una sepsis. Siguiente. Bueno, ahora en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico, pues además de lo que es la exploración física, vamos a necesitar ciertos laboratorios que nos van a guiar hacia el paciente está cursando o no con una inflamación prostática. Entonces vamos a hacerle principalmente lo que es un hemograma. El paciente va a presentar una leucocitosis. También le vamos a hacer un examen de orina, un parcial de orina, en donde podemos encontrar piuria, bacteriuria, y también a veces se solicita la toma de un hemocultivo que puede salir positivo. Este no se va a solicitar en todos los casos, sino solamente en ciertos casos donde el paciente esté presentando una fiebre mayor a 38.5 grados, o incluso si ya estamos viendo que el paciente está presentando sintomatología de sepsis. También se realiza un urocultivo, que en la mayoría de las veces puede salir positivo. Y es importante que si vamos a realizar un urocultivo, el tratamiento antibiótico debe iniciarse antes de tomarse el urocultivo, porque este puede generar que salga negativo. Y también se puede solicitar lo que es la toma de una PSA, pero pues en realidad esta no tiene mucha importancia al diagnóstico, porque de todas maneras va a generar que esté aumentada debido al aumento del tamaño de la próstata. Siguiente. Bueno, dentro de las complicaciones que puede presentar un paciente que está cursando con una prostatitis aguda, tenemos lo que es un absceso prostático por una inflamación ya crónica del paciente. Se puede extender a generar una epididimitis. También puede generarse una prostatitis bacteriana crónica. Como ya dije anteriormente, uno de los riesgos es el que el paciente pues empieza a presentar sintomatología de sepsis debido a una bacteremia. También puede generarse una infección metastásica y principalmente a lo que es la zona ilíaca o sacroiliaca, y ya debido a que el paciente puede generarse una bacteremia, también secundario a esto se puede generar una endocarditis, más que todo en los pacientes que presentan un reemplazo valvular. Siguiente. Bueno, aquí ya empecé a hacer como un tipo de algoritmo que facilita pues paso a paso cómo haríamos la sospecha, el diagnóstico y el tratamiento de una prostatitis aguda. Entonces, inicialmente vamos a ver que el paciente llega, empieza con los síntomas típicos de una prostatitis, que la fiebre, el dolor, la dificultad al miccionar, etc. Cuando esto pasa, vamos a pasar a hacer lo que es el tacto rectal. Si el tacto rectal es negativo, es decir, la próstata no está ni aumentada de tamaño, no es dolorosa, no está caliente, pues hay que considerar otro tipo de diagnóstico. Si es positivo y encontramos alguno de estos signos, vamos a establecer lo que es la etiología pues, del microorganismo que está generando la infección. Y esto lo hacemos tomando un uroanálisis y un urocultivo. Y los hemocultivos no los realizamos, como ya dije anteriormente, solamente si el paciente está cursando con signos y síntomas de sepsis, o si el paciente, debido a que hay riesgo de un paciente con reemplazo valvular de generar endocarditis, en esos pacientes también debemos tomar el hemocultivo. Siguiente. No, mentira. Devuélvete, por fin. Entonces, los diagnósticos diferenciales en un paciente con una prostatitis aguda normalmente son con cualquier tipo de infección. Bueno, no con cualquiera, pero normalmente con las infecciones de las vías urinarias.
Entonces, dentro de estas podemos encontrar una cistitis ya complicada o algún otro tipo de infección de estas vías que puede generar síntomas o signos que puedan similar a una prostatitis. Siguiente. ¿Cuándo debemos sospechar que todas las complicaciones que ya les dije, los abscesos, la prostatitis crónica, etcétera, está cursando el paciente en este momento? Primero, si el paciente está presentando signos clínicos de sepsis. Segundo, si el paciente ya tiene un diagnóstico previo en reemplazo valvular, aquí debemos sospechar de que podría cursar con una endocarditis debido a que ya tiene una bacteremia. También, si en alguno de los hemocultivos que se le presenta al paciente, ya sean hemocultivos o urocultivos, se presenta un Staphylococcus aureus, ya debemos sospechar de que probablemente el paciente esté cursando con una sepsis. Y si al paciente le iniciamos el tratamiento antibiótico y este no está surtiendo efecto, ya hay que sospechar de un absceso prostático. Siguiente. Listo. Entonces ya anteriormente ya quedamos en que le hacemos el tacto rectal. Si es positivo, tomamos el urocultivo y el parcial de orina. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar principalmente el antibiótico? O bueno, como tal el tratamiento. Primero vamos a ver si el paciente requiere o no requiere hospitalización. Entonces, ¿qué pregunta nos vamos a hacer? Primero, si el paciente tiene o no tiene comorbilidades graves. Segundo, si el paciente tiene o no tiene signos o síntomas de sepsis. Tercero, si el paciente está tolerando adecuadamente la vía oral. Y cuarto, si el paciente tiene la posibilidad de volver al servicio de urgencias en caso de una complicación, pues de manera fácil. Si todas estas preguntas fueron negativas, el paciente no tiene comorbilidades, no tiene riesgo de sepsis y tolera adecuadamente la vía oral, vamos a iniciar el tratamiento ambulatorio por vía oral. Siguiente. Entonces, ¿cuál es este tratamiento? Entonces, aquí para determinar el régimen del antibiótico en un paciente por vía oral, normalmente, como ya dijimos, como los principales microorganismos son los gram negativos, iniciamos con una de estas fluoroquinolonas. Podemos iniciar con levofloxacino 500 miligramos una tableta diaria, o ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas, o incluso el trimetoprim sulfametaxol. Siguiente. Listo, entonces eso era para el tratamiento en un paciente que no requiere hospitalización y le podemos dar el tratamiento ambulatorio. ¿Qué hacemos cuando el tratamiento sí requiere la hospitalización? Entonces aquí nos hacemos una pregunta. ¿El paciente se infectó dentro del hospital o fuera del hospital? Si fue dentro del hospital, vamos a iniciar el tratamiento con cefalosporinas o penicilinas o carbapenémicos. Y si no fue dentro del hospital, se va a iniciar tratamiento con ciprofloxacino o levofloxacino intravenoso. Puede combinarse con o sin aminoglucósidos, y lo muy importante es que con este tipo de tratamiento siempre hay que vigilar la creatinina del paciente. Y también podemos considerar el uso de un beta-lactámico si el paciente tiene algún tipo de alergia o si no tenemos este tipo de medicamentos pues en la institución. Siguiente. Listo, entonces el tratamiento que ya habíamos iniciado anteriormente era un tratamiento empírico. Ya cuando nosotros tenemos como tal el reporte del urocultivo y sabemos qué tipo de germen es el que está generando la infección, ya ahí tenemos que hacer un tratamiento específico. Entonces, si el urocultivo reporta un bacilo gram negativo, vamos a dar el igual manejo anterior. Si el urocultivo reporta cocos gram positivos en cadena, ya tenemos que iniciar el manejo contra enterococos. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizamos amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas o ampicilina 2 gramos cada 6 horas. Y si el urocultivo ya reporta lo que son cocos gram positivos en racimos, aquí empezamos a sospechar la infección por un Staphylococcus aureus y debemos iniciar tratamiento con cefalexina, cefazolina, si es en caso intravenoso, y la cefalexina por vía oral, o incluso con dicloxacilina. Siguiente. Listo. Y ya el último paso es determinar pues cuánto tiempo le vamos a dar el tratamiento al paciente. Normalmente, si iniciamos el tratamiento por vía intravenosa, se puede cambiar a vía oral 24 o 48 horas después, obviamente si el paciente está tolerando la vía oral. Y generalmente se va a tratar la infección por más o menos aproximadamente por 6 semanas, ya dependiendo de la penetración del antibiótico a la próstata. Siguiente.
Bueno, entonces no sé si la doc puede decir algo o continuamos con el otro tema. Bueno, continuamos con la retención urinaria aguda. ¿Qué es la retención urinaria aguda? Dale a la siguiente, por favor. Esta se define como la incapacidad aguda o repentina para lograr la micción, para lograr evacuar la orina, que constituye una de las urgencias urológicas más frecuentes después del cólico renal. Esta está siempre caracterizada porque el paciente presenta un dolor suprapúbico y porque es de aparición súbita. Debemos de diferenciar la retención urinaria a la anuria, ya que en la anuria pues no hay producción de orina, a diferencia de la retención en la cual sí se produce la orina, pero es imposible evacuarla. Más adelante vamos a ver la retención urinaria crónica y pues las diferencias en cuanto a las presentaciones clínicas de estas dos patologías. En cuanto a la epidemiología, la retención urinaria es más frecuente en los hombres debido al aumento del tamaño de la próstata. Y estos tienen un riesgo que va aumentando según su edad, aumenta un 4%, del 4% al 73% debido a la edad. Entonces, un paciente que tiene 80 años la mayoría de los hombres tienen el 10% de un riesgo de experimentar una retención urinaria aguda, y a los 10 años este riesgo aumenta del 10% al 33%. En las mujeres es mucho menor, es más infrecuente y tiene una incidencia de 3 a 7 casos por cada 100.000 mujeres al año. Es decir, la tasa de incidencia entre hombres y mujeres es de 13 a 1. Y en los pacientes que tienen una retención urinaria aguda tienen una tasa de recurrencia de 20%, es decir, la mayoría van a volver a presentar un episodio de retención urinaria. Dale a la siguiente, por favor. ¿Qué pacientes tienen factor de riesgo de presentar una retención urinaria aguda? Principalmente los pacientes masculinos que tienen edad avanzada, más de 60 años, que tengan antecedentes de hiperplasia prostática benigna, o pacientes que por otro lado estén en un estado postoperatorio. Aquí pues entran tanto hombres como mujeres, que tengan un tiempo quirúrgico que fue mayor a 2 horas, y en los pacientes en los cuales se realizan procedimientos quirúrgicos en los cuales se utiliza la anestesia epidural. Buscando las causas, se agrupan en 6 grupos, como son las causas obstructivas, las infecciosas o inflamatorias, las disfunciones del músculo detrusor, las causas neurológicas, las farmacológicas, las traumáticas y otras causas. Aquí es muy importante mencionar de que la principal causa es de tipo obstructiva, y esta se debe pues al crecimiento prostático y, como lo mencioné anteriormente, en los hombres más frecuente. Pero debemos de tener en cuenta de que no es la única causa, es decir, el paciente que llegue con retención urinaria aguda o que pues la cursó no va a significar de que sí o sí tiene una hiperplasia de la próstata. Debemos buscar otras causas y no cerrarnos solo a esta opción. Dentro de las causas obstructivas están la litiasis, en este caso sería la litiasis vesical, también las estenosis uretrales, los divertículos uretrales, como ven en la imagen de arriba. También están en las mujeres, por ejemplo, los prolapsos de los órganos pélvicos, como puede ser el cistocele, el uterocele, el rectocele, pero del prolapso uretral. También en los pacientes que tienen hematuria por coágulos puede haber obstrucción, y en los pacientes masculinos que presenten fimosis o parafimosis. Además de esto, es súper importante la parte intestinal, gastrointestinal de los pacientes, en los cuales pueden estar cursando con una impactación fecal que genera una obstrucción de la vía urinaria y pues generando compresión, lo que evita pues que se fluya la orina. Lo mismo sucede en los pacientes que tienen masas, ya sea en la parte pélvica o en la parte retroperitoneal, de tipo, por ejemplo, ginecológico, un cáncer de cervix, un cáncer de ovario, un cáncer de útero, o en los pacientes, pues un cáncer prostático, en los masculinos, perdón, un cáncer prostático o cualquier otro tipo de lesión tumoral, como un cáncer de intestino o de colon, que pues puede estar generando este efecto compresivo y pues impide la salida de la orina, lo que pues genera el llenado excesivo de la vejiga y genera la retención urinaria aguda. En cuanto a las infecciosas, en las causas infecciosas o inflamatorias, la principal causa es la prostatitis aguda, que ya la vimos con mi compañera. También tenemos los abscesos prostáticos, que se ven como en la imagen de abajo.
También tenemos las balanitis, las uretritis y en las mujeres las vulvovaginitis o líquen escleroso vaginal, que esto es el principal mecanismo pues, por el cual se obstruye es debido a la inflamación aumentada de los tejidos, van a impedir que la orina fluya y pues impide la micción. Entonces también debemos de buscar, obviamente en la clínica, a los pacientes que se relacione con lo que estamos viendo en el examen físico. Entonces si presenta fiebre, si presentó en el cuadro hemático leucocitosis o en el parcial de orina, buscar pues también en los genitales externos todos estos signos como los que estamos viendo en la imagen, de que el paciente presente balanitis, de que tenga dolor al tacto rectal y pues pensar en una prostatitis y también tener en cuenta el líquen escleroso vaginal, que es muy común en las mujeres posmenopáusicas. En cuanto a las causas de disfunción del detrusor, se relacionan principalmente con una sobredistensión vesical o con una alteración en la coordinación del músculo y del esfínter. Entonces, el paciente pues va a generar, eso puede ser por múltiples causas, entonces no va a haber una coordinación de la contracción y la relajación y la micción pues no se va a dar. En cuanto a las otras causas, dale por favor a la siguiente. Tenemos las causas neurológicas. Estas se dividen en dos, en las centrales y en las periféricas. En cuanto a las centrales, vamos a hablar principalmente de los accidentes cerebrovasculares o también de tumores cerebrales o cualquier lesión que genere alteraciones en la parte central en donde se coordina pues la micción. Y en cuanto a las causas periféricas, la más común, la principal que debemos de siempre tener en cuenta es la diabetes mellitus. También tenemos las causas periféricas, en los niveles a nivel de la médula espinal, tenemos el síndrome de Caudequina, los traumas por accidentes automovilísticos, por arma cortopunzante, arma de fuego, en los cuales pues el paciente también va a presentar una vejiga neurogénica. En estas, pues en el examen físico debemos de enfocarlo también, buscando reflejos, buscando los dermatomas, la sensibilidad, revisando el tacto rectal y pues dándole la adecuada orientación que requiere pues estos pacientes con vejiga neurogénica. En cuanto a las causas farmacológicas, hay una amplia pues interacción de medicamentos que alteran la micción, principalmente los opioides. En estos también están los medicamentos psiquiátricos, como son los antipsicóticos y los antidepresivos tricíclicos. También están los antihipertensivos, los AINES, los antiarrítmicos y también los antihistamínicos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que pues esté en manejo farmacológico, debemos de tenerlo en cuenta como una pues posible causa de la retención urinaria aguda. En cuanto a las causas por trauma, generalmente pueden ocurrir traumas uretrales, traumas pélvicos o la fractura de pene que generen pues una alteración anatómica e impiden el paso de la orina. Estas pues ya requieren un manejo especializado y un poco más complejo, pero también debemos de tenerlas en cuenta. Y otras causas que también están relacionadas son los posoperatorios, como mencioné anteriormente, en los pacientes que utilicen anestesia epidural, también en los pacientes que tienen una edad avanzada y que tienen restricción de movimiento, pues pueden tener también una alteración en la evacuación de la orina y generar una retención urinaria aguda. Entonces, todas estas causas están presentes, debemos de tenerlas en cuenta, no solamente la hiperplasia prostática. Dale la siguiente. Ahora, el diagnóstico. Principalmente se basa en la anamnesis, como ya mencioné, buscando qué antecedentes pueden estar relacionados con el episodio del paciente que cursó con retención. Entonces, debemos de averiguar si el paciente tiene antecedentes patológicos, es decir, si es la primera vez que le sucede o si ya previamente presentó retenciones urinarias previas, si el paciente tiene enfermedades como la diabetes que predispongan a causar esta patología. También el uso de fármacos, como los que mencioné anteriormente, si fuma, si consume alcohol, sustancias psicoactivas, también si el paciente ha tenido intervenciones quirúrgicas, principalmente buscando pues, que sean en la región pélvica o abdominal, o si por su lado ha tenido manipulación de la vía urinaria, le han realizado exámenes, bueno, en fin. Entonces, todo esto debemos de preguntar. También debemos de tener en cuenta los antecedentes como son el hábito intestinal,
el paciente también puede estar cursando con una obstrucción intestinal. Y en cuanto a los antecedentes familiares, también tener en cuenta si de pronto hay antecedentes de cáncer prostático, hiperplasia de próstata, y pues todo esto muy enfocado como en los grupos etarios de los pacientes y en los factores de riesgo que cada uno presente. Recordemos que los síntomas principales pues son la imposibilidad aguda para poder orinar, el dolor en la región pélvica o el tenesmo vesical, y pues también el paciente puede estar con diaforético, puede estar ansioso y pues incómodo porque el abdomen está distendido en la región pélvica. Entonces el paciente va a tener toda esa presentación clínica. Nosotros al examen físico debemos de enfocarnos principalmente en la parte abdominal, también evaluar signos de deshidratación en el paciente si es necesario, y buscamos generalmente la presencia del globo vesical. Esta puede ser a la inspección, que se vea, que sea muy evidente como se ve en la imagen de la diapositiva, que pues principalmente se va a lograr ver en pacientes que son delgados. Y debemos de realizar un examen físico de abdomen extenso en el cual busquemos presencia del globo vesical, también en donde exploremos los genitales externos buscando estrechez del meato, donde busquemos fimosis. En los pacientes que tenemos la sospecha de la vejiga neurogénica, pues tenemos que hacer un examen minucioso que incluya el reflejo bulbocavernoso, que incluya la sensibilidad de los dermatomas de las raíces S2 hasta S5, evaluar el tono del esfínter anal, y todo esto pues también acompañado del tacto rectal, en las cuales vamos a enfocarnos en buscar tamaños de características prostáticas o impactación fecal. Debemos tener en cuenta pues las contraindicaciones para el tacto rectal, que no podemos, si un paciente pues tiene otras cosas como una fisura anal, si tiene hemorroides trombosadas, pues no realizar el tacto rectal, y enfocarnos más en las exploraciones de los genitales externos. Esto en cuanto a la exploración física. Ahora tenemos algunas imágenes diagnósticas que pues nos van a ayudar también a confirmar la patología, la presencia de la retención urinaria. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, principalmente tenemos la ecografía, en la cual esta se va a emplear principalmente con dos objetivos. Una, descartar o confirmar que esta causa, que la retención aguda sí sea la causa del dolor del paciente. Es decir, debemos de buscar, por ejemplo, que el paciente esté presentando una apendicitis, que tenga otro tipo de patologías que le esté generando una obstrucción, y pues confirmar de que sí, efectivamente, la vejiga está llena de líquido. Ahí la segunda causa es, perdón, el segundo objetivo es cuantificar el líquido vesical. Ya si nosotros necesitamos un estudio más avanzado como la tomografía o como la resonancia, estas principalmente se emplean para buscar lesiones tumorales, lesiones ocupantes de espacio o tumores. Y en cuanto a la urodinamia, principalmente se utiliza para evaluar el funcionamiento vesical y la coordinación del músculo detrusor y del esfínter. Principalmente lo que más nosotros realizamos es la exploración física y la clínica. Es decir, no se utiliza tanto la ecografía en el momento de la retención urinaria aguda, y el tacto rectal, pues ya lo mencioné, la exploración física. Pero pues sí se emplea la ecografía para descartar otras cosas y para cuantificar lo del líquido. Ya en cuanto al manejo, dale a la siguiente, por favor. Ya en cuanto al manejo, el principal objetivo, el fin de esto es la descompresión vesical, lograr que el paciente pues elimine la orina, lógicamente. Y esto se puede lograr mediante principalmente tres manejos en los cuales debemos de tener claro qué vamos a realizar, por qué se le realiza y por qué vamos a escoger este método. El principal, la primera lección es el cateterismo uretral, es decir, transuretral, perdón, es decir, la colocación de una sonda vesical. Esta principalmente puede ser también... ¿se va a acabar la llamada? Perdón. Doc, ¿continuamos o abrimos otra llamada? Pues ahí dice que quedan 9 minutos. ¿Cree que le falta bastante? Pues no, yo creo que alcanzo a terminar, Doc. Bueno, terminemos para poder, a ver si nos da tiempo de hablar un poquito de los dos temas que hicimos ahorita. Vale, dale entonces a la siguiente, Miguel, por favor.
Entonces, en el cateterismo transuretral tenemos contraindicaciones en las cuales no vamos a poner una sonda en un paciente que tiene prostatitis aguda, que pues ya lo expuso Nata, y en los pacientes que tenemos sospecha de un trauma uretral reciente. En esos pacientes no vamos a indicar una sonda, el paso de sonda. Debemos de tener en cuenta que pues existen múltiples tipos de sondas vesicales, como podemos ver en la imagen, las que están como caracterizadas por cada letra. Tenemos la A, la B, la C, la D, la E y la F. Ay, Doc, qué pena, pero es que sí toca hacer otra reunión porque falta otro tema. Ok, entonces creémosla.